Muy buenos días a todos, señoras y señores. En nombre del presidente de Nueva Economía Forum, José Luis Rodríguez, les damos la bienvenida a un nuevo evento presencial y telemático del Fórum Salud, que se lleva a cabo gracias al mecenazgo de Vidafarma desde el Hotel Mandarín Oriental Rich de Madrid. Este evento se transmite en directo por YouTube, donde también podrá verse en diferido. Hoy vamos a recibir en esta tribuna al presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes. Y para presentarlo e introducir el acto, contamos con la presencia de Cristina Garmendia, presidenta de Mediaset España y presidenta también de la Fundación Cotec. Cristina, cuando quiera. Bueno, pues un placer estar hoy aquí. Es un lujo poder compartir esta tribuna con Ramón, que es toda una inspiración para el sistema biomédico en general, y quiero tener hoy tengo la ocasión de poner en valor su liderazgo al frente de una institución que acumula muchas décadas de trayectoria, mediados del siglo XX, y que, como todas las instituciones, hay que adaptarlas a los tiempos, y creo que esta es una de los grandísimos hitos que ha conseguido Ramón. La asociación, bajo su liderazgo, ha ganado mucho en relevancia, tanto en la prevención, en la investigación, como en el acompañamiento en esta patología tan relevante y tan compleja como es el cáncer. Ramón Reyes es licenciado en Bioquímica y doctor en Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y ha desarrollado su labor de investigación que hemos compartido en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Ramón ha ocupado posiciones muy relevantes en la industria farmacéutica, en MSD y en los laboratorios NOL, y ha sido responsable de la práctica de salud y tecnología en la firma internacional de dirección Egon Zehnder. Su etapa al frente de la asociación, y dentro de la asociación, no solamente al frente, es una etapa larga. En el año 2016 se incorporó como patrono de la Fundación Científica contra el Cáncer, y en junio de 2020, pueden imaginar qué momento, en junio de 2020 asumió la presidencia de la asociación y también de la fundación de la que era vicepresidente. Asumir la presidencia en ese momento, en plena pandemia COVID-19, había que garantizar muchas cosas. Había que garantizar el apoyo a los pacientes oncológicos y a sus familias en ese contexto de emergencia sanitaria. Y creo que todos vamos a recordar siempre en la televisión lo que escuchábamos y esa dificultad de una práctica que tenía que seguir a pesar de todo. Y la verdad es que la asociación jugó un papel fundamental. Bajo su liderazgo se ha acelerado, yo creo que también fruto de aquella dificultad, se ha acelerado la digitalización de los servicios de apoyo y se reforzó el servicio de Infocáncer, que en 2024 atendió a nada más y nada menos que 218.000 llamadas, una labor muy relevante. Ese mismo año también la organización ofreció servicios gratuitos a casi 137.000 personas. Y sí, un contexto donde tenemos una fantástica sanidad pública, por supuesto, pero muchas veces hay unos gaps que cubrir muy claros, y ahí está la asociación para hacer esta labor también. El plan estratégico, claro, todas las asociaciones, fundaciones, tercer sector, tenemos siempre nuestros planes estratégicos. Pero yo tengo que decir, y nunca lo voy a olvidar, Ramón, a la hora de elaborar el plan estratégico, donde uno, por supuesto, escucha siempre las voces expertas, los equipos, los que saben, los que gestionan, los pacientes, todas las voces. Pero Ramón, sobre todo, estaba interesado en desafiar lo que ya venía haciendo la asociación. ¿Qué más puede hacer la asociación para entregar mayor valor a la sociedad, ¿no? Y ha sido un ejercicio muy interesante, y por eso a mí me parece que uno de los grandes valores que tiene Ramón es la escucha.
Luego decide él, o luego propone la decisión, que todos apoyamos calurosamente, pero escucha mucho, debate, y yo creo que aporta esa inteligencia del que ha tenido una experiencia en muchos lados de su vida profesional. Pues la visión de Ramón tiene un eje central, que es la equidad, una palabra que es evidente cuando hablamos de una patología, pero no es tan evidente en la práctica. Y no es tan evidente cuando él habla de una doble dimensión, que es esa equidad interna, que dices, ¿es igual en todas las comunidades autónomas? Debería serlo, pero la verdad es que no lo es. Y ya les aseguro que quien ha tenido la experiencia de la práctica política no es nada fácil cuando se miden o se quiere medir cómo pasa en los diferentes territorios para que todos los pacientes tengan los mismos derechos. Así que él se empeñó en que todos los pacientes tengan acceso a los mismos servicios y apoyos, estén en el territorio que estén. Y luego la equidad externa, que había que promover cambios estructurales en el sistema, precisamente para crear un registro nacional de cáncer que permita medir desigualdades y orientar políticas basadas en datos. Y en este marco nació el Acuerdo contra el Cáncer, que es una iniciativa de movilización social y colaboración institucional que ha logrado la adhesión de más de 77.000 personas y 43 entidades, y que el Gobierno de España ha reconocido como este proyecto como acontecimiento de excepcional interés público y su correspondiente apoyo en los presupuestos generales del Estado. Durante su mandato se han impulsado, además, importantes avances legislativos, todos ellos muy relevantes, el derecho al olvido oncológico y propuestas para actualizar la ley del tabaco y la estrategia de cuidados paliativos. Otro eje, un par de ejes más también muy relevantes. Uno, el europeo, y ahora estoy segura que Ramón nos va a hablar de esto, ¿no? Es importante que una asociación tan relevante como la que tenemos en España tenga influencia en Europa y se lleve la voz a Europa. Y Ramón, desde 2023, como presidente de la Association of European Cancer Leagues, está ahí batallando. Seguro que estás frustrado en algunos ámbitos, pero todo no se puede conseguir, porque lo que está claro es que has conseguido ponerlo ahí en la agenda y mantener el cáncer como una prioridad política. Esto es lo que vemos, tú seguro que quieres más, pero la verdad es que sí lo has conseguido. Y bajo tu mandato se ha revitalizado mucho esa conversación con los eurodiputados, que es muy relevante. Los eurodiputados tienen que estar formados e informados para poder defender las iniciativas cuando llegan a debate parlamentario, y también con la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria. Otro gran eje, la investigación, que conocemos los presupuestos generales del Estado, conocemos los presupuestos de las comunidades autónomas, evidentemente en todos ellos hay siempre una gran orientación a la salud, pero la asociación ha tenido un gran foco, que creo que es muy interesante, porque es ese anhelo que la sociedad se adhiere, ¿no? Y el anhelo es ni más ni menos que conseguir un 70% de supervivencia en 2030. Es ahí donde la sociedad pliega y dice esto lo queremos conseguir. Y se ha convocado, la convocatoria de 2024 fue la más grande, con 32 millones de euros, ni más ni menos, y esta iniciativa lleva una inversión acumulada de 143 millones de euros en 750 proyectos desarrollados por 2.300 investigadores que generan anualmente, y esto es relevante, generan anualmente 360 resultados que sí tienen impacto en pacientes. De esto estamos hablando. Proyectos que tienen impacto en pacientes que se pueden medir. Y esto, la Fundación, además de tener estos datos, que está muy bien hacer, pero además tenemos que conocer. Por eso también uno de los ejes del plan estratégico es la divulgación, conocer qué está haciendo la asociación, conocer cómo es nuestro sistema de atención, de prevención, de investigación y de acompañamiento al cáncer. Y ha tenido también ese eje de prioridad en apoyar la comunicación y la divulgación científica, ciencia para todos, es decir, acercar esta actividad a la ciudadanía.
Los datos son también muy relevantes, no voy a dar todo el detalle, pero son muy relevantes, pero tengo que decir también, y él lo ensalza muy bien, que lógicamente esto no es el logro de él solo, es de él y de todo un sistema, 1.400 profesionales dedicados, 36.000 personas voluntarias y el apoyo de los socios, que ha sido muy relevante. Cuando Ramón entró había 316.000 socios y en este momento son 760.000 previstos para 2025. Desde luego, un salto en la dimensión de la asociación clarísimo. Y más allá de todas estas cifras que acabo de decir, yo quiero decir que Ramón tiene una obsesión, dos obsesiones. Una, innovar, que es qué más podemos hacer para entregar más valor. Y otra es medir los datos. Y en esta doble pasión pues nos encontramos la asociación Icotec. Así que desde Icotec estamos muy contentos, que creo que está siendo una experiencia de éxito de poder acompañar a la asociación y a Ramón y a su equipo, Isabel, que la verdad es que son un equipazo entregado, comprometido y con una escucha muy activa para poder avanzar en esta gran dificultad que tenemos la sociedad, como todas las patologías, pero esta es una muy relevante, muy prevalente y que necesita un acompañamiento continuado. Hay muchas oportunidades, afortunadamente ahora todas las tecnologías profundas tienen mucho que decir alrededor de cualquier patología y esta es una principal. Y una parte del éxito será precisamente eso, ver cuáles son las prioridades políticas y cómo poder enfocar concretamente en el cáncer, en su prevención, que es la mejor actuación, sin ninguna duda, en la investigación, que tiene que seguir coordinada con proyectos que tengan mucho impacto, que sean de gran envergadura y que podamos medir, y desde luego en el acompañamiento a las familias. Así que, Ramón, deseando escucharte. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristina Garmendia. Ramón Reyes, cuando quiera. Bueno, muy buenos días, Ramón Reyes, y muy bienvenido a este Foro de la Nueva Salud. Muchas gracias, Antonio. Gracias, primero, por darnos la oportunidad a la Asociación Española contra el Cáncer de compartir con todos vosotros la situación del cáncer en Europa y en España, de rendir cuentas. Nosotros tenemos que rendir cuentas todo el tiempo a la sociedad, porque es la sociedad civil la que nos está dando los fondos. Estos 760.000 socios son los que nos dan los fondos y tenemos que rendir cuentas todo el tiempo de que cada euro es finalista en lo que tenemos que hacer, que lo que tenemos que hacer es ayuda a los pacientes, que ahí invertimos 125 millones, e investigación, que invertimos 42 millones cada año. Entonces, el segundo punto era contaros, dar la rendición de cuentas de lo que hacemos y, bueno, quería empezar hablando, bueno, primero decir que agradezco muchísimo a Cristina. Claro, Cristina ha sido y es arte y parte de la asociación. Está en el consejo asesor de la asociación, junto con Valentín Fuster, con otros profesionales, con otras personalidades, Joan Massagué, bueno, y trabajamos y conoce de primera mano lo que hacemos y tenemos todo el tiempo una comunicación, pues eso, y con Icotec, para decir, oye, ¿esto cómo lo podemos hacer de otra forma? Con lo cual, os ha explicado de primerísima mano lo que hacemos en la asociación, y ella ha participado también desde el Consejo Asesor, como ha participado también Nacho Muñoz Pidal, que es el anterior, mi predecesor, que está por aquí. Nacho, no sé dónde estás. Es también un miembro del Consejo Asesor, que es un miembro asesor, un Consejo Asesor de 5 personas. Bueno, y ya han acabado los agradecimientos muy sentidos y muy queridos, realmente.
Quiero empezamos con las preguntas. Muy bien. Me ha gustado esto que ha dicho Cristina Garmendia, que compartís la obsesión por la medición. Así que es. Los científicos siempre piensan que todo aquello que no se puede medir no vale. Lo que no se puede medir no vale y lo que se hace si no se comunica no existe. Sí, eso está bien desde el punto de vista del periodismo, además. No, y desde el punto de y desde el punto de vista nuestro. Nosotros hacemos muchísimas cosas, como he dicho, de los 167 millones de presupuesto anual que tenemos, 125 millones están dedicados a atender a las personas y atender a los pacientes, con una red de 1.400 personas y 1.400 empleados y 36.000 voluntarios. Si no comunicamos correctamente todos los servicios que estamos dando gratuitamente, la mayoría de la gente que le diagnostiquen un cáncer no va a poder acceder a ellos por desconocimiento. Con lo cual, primero hay que medir, y yo soy un obseso de la medición, y después hay que comunicar. Y entonces tenemos que estar comunicando todo el tiempo, por eso os agradezco esta ventana que nos proporcionáis para comunicaros lo que hacemos, cómo lo hacemos y en qué contexto, tanto en Europa como en España. Claro, quiero preguntarle, Ramón, por los compromisos de la ECC y también por los servicios que se están prestando en este momento, no solamente médicos, sino también, por ejemplo, y lo están comunicando en los últimos tiempos, algo que me parece muy relevante, que es el acompañamiento a aquellas personas que están solas, que tienen una edad, que tienen que ir a quimioterapia, y la asociación también les facilita un acompañamiento para que puedan acudir y no sentirse tan solas en esa situación. Bueno, nosotros, como ha dicho también Cristina, nuestra obsesión y nuestro propósito es hacer que cualquier persona en España, en la totalidad del territorio, tenga las mismas oportunidades de acceso a la prevención, a la detección temprana, importantísimo. La semana pasada estaba con Juana Barca en su centro y estuvimos viendo todas las técnicas que hay cada vez más avanzadas de detección más y más temprana de aquellos cánceres, luego hablaremos de esto, y tenemos que asegurar y después todo el servicio de acompañamiento en todas las necesidades de los pacientes que no están cubiertas por el Sistema Nacional de Salud, porque nadie puede cubrir. El cáncer es un problema de tal calado, de tal calibre, que no puede abordarlo únicamente ninguna institución. Tenemos que estar todos, por eso esta iniciativa de Todos contra el Cáncer era un llamamiento para trabajar con las administraciones con las que colaboramos en muchos temas y colaboramos primero poniendo en evidencia las cosas que no están funcionando, ya veremos alguna después, y a la vez dando la mano para decir cómo vamos a ayudar a que se resuelvan. Entonces, ya. No, usted habla habitualmente de que la situación geopolítica de Europa también tiene consecuencias en los pacientes con cáncer, ¿no? ¿Qué está ocurriendo realmente, Ramón, a nivel europeo con la financiación y con las prioridades del cáncer y cómo puede afectar esto a España? Bueno, yo lo primero querría poner en contexto qué es el cáncer en el ámbito europeo, para centrarnos en algo, porque si no, no hay forma de poner el foco. Cada año se diagnostican en Europa 3 millones de nuevos pacientes de cáncer. En España, 300.000 nuevos pacientes, 300.000 casos. Detrás de estos casos hay familias, hay situaciones personales, desigualdades territoriales que tenemos que abordar. Y hay que abordarlas desde un punto de vista de que haya mecanismos y que se estructuren acciones que lo aborden el cáncer como lo que es un problema estructural.
no es un problema coyuntural, con lo cual no vale el tener acciones puntuales que luego no tienen continuidad en el tiempo, que es uno de los problemas que tenemos que tener. Y entonces en Europa, y ahora con esto quiero dar pie justamente a la situación actual en Europa. En Europa, en el año 2021, todavía en medio de la crisis de la COVID, se pone en marcha el programa, el European Beating Cancer Plan, para abordar este problema que afecta a 1 de cada 2 personas, normalmente 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres, pero esto está cambiando. Va a ser 1 de cada 2 en total, porque el tabaco está haciendo estragos en el colectivo femenino, con lo cual pone en pie una línea de investigación y de estructuración de fondos para hacer frente a este problema acuciante que yo diría que es el primer problema sociosanitario de Europa, por supuesto, de España. El cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país, la primera causa de muerte en la mayoría de los países desarrollados de Europa. Hemos tenido la desgracia de pasar por delante de las enfermedades cardiovasculares, que esto es un mérito, o sea, el estar en número 1 es bastante malo. Bueno, entonces, se pone en marcha esto y se asigna un presupuesto de 4.000 millones de euros para un periodo. El Plan Europeo del Cáncer, aparte de la parte presupuestaria, tiene unas acciones que no voy a describir, que son en muchos campos. Acaba desde el 21 hasta el 30 y se pone una dotación presupuestaria de 4.000 millones de euros. ¿Qué ocurre? La situación geopolítica cambia radicalmente y cambian las prioridades. En este momento, la guerra de Ucrania y los equilibrios geopolíticos han hecho que las prioridades de Europa se revisen. Y en la revisión que se hace a la mitad del proyecto del European Beating Cancer Plan, que se hizo en febrero de este año, se dicen 2 cosas. Uno, el 90% del European Beating Cancer Plan está conseguido, con lo cual no dice nada más, pero de alguna forma ya hemos hecho bastante. Y se recortan 750 o 760 millones, casi un 20% de estos 4.000 millones que venían de Euro for Health. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Nos dice que hay una despriorización del cáncer como tal. Estábamos hablando justamente ahora, antes de sentarnos, con Raquel Llotti y con Cristina, que hay distintas formas de paliar esto, pero la voluntad política nos está diciendo que se está pensando en otras prioridades y el cáncer está despriorizándose. Entonces, y de cara al marco financiero multianual que se está ahora empezando a preparar, que es del 28 al 35, allí desaparece el cáncer, la salud aparece, las prioridades son defensa, migración, medio ambiente, los mares, no sé cuántas más, 5 en total, o 6, y la salud aparece unida a la biotecnología y la resiliencia. Entonces, lo que era la vía de financiación del Plan Europeo contra el cáncer, que no está acabado, que acaba en el 30, que era, uno de ellos era Europa, Euro for Health, y el otro Horizonte Europa, es sustituido por una cosa que seguramente que estará bien, que es una ley de productividad, un entorno de productividad, donde hay otras 14, se diluye en 14 iniciativas en las que la salud ocupa pues un lugar, la salud. No se habla de cáncer y ya sé
porque nos estábamos comentando antes que luego hay elementos para rascar de un sitio y de otro. Pero este es un mensaje que todos los que estamos aquí, el país, los enfermos, las personas, que todos somos susceptibles de tener o de haber tenido o de tener alrededor personas con cáncer, no podemos dejar de reaccionar. Tenemos que actuar para que el cáncer pase a ser tener la misma prioridad, primero en Europa, porque en Europa las leyes que se propugnan en Europa influyen en un 60% de las legislaciones que hacen en los países. Con lo cual, si en Europa el cáncer no desaparece, en España tenemos que procurar que no sea así. Y en España, concretamente, esto que os acabo de contar puede poner en peligro, y eso a lo mejor luego puede ser objeto de una discusión, puede poner en peligro la investigación. La investigación del cáncer, que es el elemento clave para hacer frente al cáncer y hacer que aumente la supervivencia. ¿Por qué? Pues porque en estos últimos años, gracias a los fondos de Next Generation y el programa Horizonte Europa, que venían arropados por este plan financiero, ha podido inyectar el Estado fondos en la investigación y en la investigación en cáncer. Tenemos que asegurar que cuando esto desaparezca haya unos instrumentos que aseguren la continuidad de las inversiones. Como he dicho, el cáncer no es un elemento coyuntural, es un elemento estructural y la investigación tiene que tener una continuidad y un apoyo siempre tanto en la innovación como el desarrollo del talento de las personas que investigan. Como conclusión, el cáncer parece que desaparece como prioridad política en Europa por las nuevas circunstancias, guerras, etcétera, etcétera, y desgraciadamente el cáncer sigue creciendo en menores de 50 años de una forma muy importante. Está creciendo un 80% desde el año 90 y un 27% la mortalidad. Y sigue ocupando el número 1 de los problemas sanitarios de este país. Con lo cual, tenemos que reaccionar y tenemos que reaccionar con acuerdos público-privados, de apoyo de toda la sociedad para hacer frente a esta falta de foco, por decirlo de alguna manera. No podemos quitar el foco del cáncer. Sí. Está dando unas cifras que son realmente muy elocuentes, además de preocupantes también, ¿no? Sí. Quería preguntarle dos cuestiones. Una, ¿cómo podemos prevenir? Hablaba Cristina en su intervención, Cristina Garmendia, de la importancia de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir que esto ocurra? ¿Y cómo podemos reducir, Ramón, el impacto del cáncer en los próximos 10 años? Que es un horizonte realmente que está muy cercano. Porque si desde el año 90 están incrementándose los casos de cáncer... Por debajo de 50 años. Por debajo de 50 años, claro. Que no es lo no. Sí, el cáncer lo que afecta es por encima de 60. Por eso, si está incrementándose en ese segmento de edad, ¿qué podemos hacer para intentar reducir esa cifra en la próxima década? Bueno, reducirla va a ser muy difícil porque el 40 al 50% de los cánceres son prevenibles con formas de vida diferentes, pero estas formas de vida, los beneficios se manifiestan 20, 30 o 40 años. Por eso, en el cáncer hay que planificar a 20, 30 años, hay que tener la vista puesta en el futuro, eso sí, con planes a corto, donde se pueda medir y tener actuaciones medidas que nos vayan dando la situación exacta de lo que está ocurriendo y que nos permita además cambiar de rumbo, porque las cosas van cambiando. Entonces, a largo plazo, evidentemente estamos hablando de cambiar
en la parte de las formas de vida y el tabaco, que a mí luego me gustaría volver, porque ahora me quiero centrar en los dos factores que a 10 años son los que tienen que mostrar resultados. Y estoy hablando de la detección temprana y estoy hablando de la investigación. Nosotros, como asociación, nuestro objetivo, por encima de todos, está la equidad, que todas las personas en todos los sitios tengan acceso a los mismos servicios y el acceso a la innovación, como ya he dicho, pero nosotros tenemos que conseguir que haya una igualdad con respecto a los cribados, en la detección temprana. La detección temprana es esencial. Tenemos la suerte de tener, de momento, 3 tipos de cáncer que tienen tecnología para detectar tempranamente cuando están iniciándose, ¿vale? Entonces, no es lo mismo detectar, y eso lo sabemos todos, un cáncer en estadio 1 que en estadio 4. Por ejemplo, un cáncer de colon, os voy a poner el ejemplo, en un estadio 1 tiene un 90% de supervivencia, en estadio 4 tiene un 10%. Así de simplemente. Con lo cual, tenemos que asegurar que el cribado de estos cánceres, las campañas de cribado de estos cánceres a las cuales se ha incorporado ahora pulmón por primera vez, hay que desarrollarlo, que son mama, colon y cérvix, que tengamos la certeza de que se están llevando correctamente a la práctica en la totalidad del país y que todas las personas tienen la posibilidad, las mismas posibilidades estén donde estén en el territorio, no dependiendo de la situación política del territorio, que tengan las mismas posibilidades de acceder a esta detección temprana, porque esto salva miles, millones de vidas a ultranza. Esto nos lleva a un punto que es el punto de los datos, el punto del control. Lo que decía Cristina antes, tenemos que medir y tenemos que controlar. Y tenemos que controlar en su conjunto el país. Nosotros tenemos que trabajar, o nosotros trabajamos, para que no haya diferencias, que un paciente en una provincia no tenga una situación diferente con respecto al cáncer que otro, que normalmente suele ser peor o suele ser mejor. Pero bueno, entonces, allí tenemos que tener estos datos de seguimiento, que es lo que ha fallado en la crisis que estamos viviendo, que hemos vivido en las últimas semanas, que ha afectado a mama, pero que posiblemente afectará también a otros cribados. Entonces, tenemos que tener, si tuviéramos la seguridad de poder seguir los programas de cribado con datos fiables y seguros y transparentes y coordinadamente, podríamos asegurar que todos los ciudadanos tienen acceso y que salvaríamos miles de vidas. Entonces es fundamental el tener datos, hacer un seguimiento y que haya una colaboración del Gobierno con las instituciones autonómicas, con nosotros, para poder asegurar que esto lo tenemos en los 3 tipos de cribado que es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos ofreciendo a las comunidades autónomas y al Gobierno el sistema de seguimiento y auditoría de una institución de la Organización Mundial de la Salud, que es la IARC. La IARC es una institución que tiene un sistema tecnológico, sistema de información para el seguimiento de cómo se hacen los programas, desde el llamamiento, la participación y después que en cada fase del cribado se estén cumpliendo
con las necesidades que requiere. Entonces, nosotros hemos ofrecido y nosotros hemos contratado a la IARC para trabajar en este seguimiento concretamente de cáncer de colon. Estamos trabajando con 7 provincias y ponemos a disposición del Estado y a disposición de las autonomías este sistema informático que de momento estamos pagando nosotros, porque es que tenemos que invertir ahí para saber cómo están las personas de nuestro país con respecto a esto. Sí, con respecto a los cribados, quería preguntarle cómo analizan ustedes los fallos descubiertos en la comunicación a pacientes, algunos pacientes, de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Pues mira, yo sin nombrarlo ya me he referido a ellos. Me he referido en el sentido de que si hubiera habido esta información detallada y un seguimiento de cada una de las etapas de este programa de cribado, se hubieran podido detectar dónde se estaban produciendo, porque se pueden producir. De hecho, el que se hayan producido es un hecho que demuestra que se pueden producir. Con lo cual, pero tenemos que tener la forma de trazarlos, de medirlos, para poner soluciones antes de que sea demasiado tarde. Si se quedan 2.000 mujeres, pero que no solamente ha sido en Andalucía, que ha habido en algún sitio más, 2.000 mujeres sin comunicar, porque se comunican a las que tienen un diagnóstico de cáncer claro. Se comunica a las que no lo tienen y los casos dudosos, por alguna razón, no se comunican. Eso es lo que, con unas herramientas de seguimiento de los programas de cribado, y por eso proponemos el programa de la IARC, que nosotros cedemos para ayuda de las comunidades, eso se hubiera evitado. Es que hay que tener datos, y hay que tener datos que sean transparentes, que sean verídicos y que, sobre todo, alguien tiene que tener la visión del conjunto. Es decir, alguien tiene que saber qué está pasando en la comunidad de Asturias, en Valencia, en Andalucía, porque tanto el sistema sanitario como el Gobierno, como nosotros, tenemos que velar porque en todos los sitios se pueda llevar de la misma forma y que todas las personas tengan el mismo acceso a los cribados. Quería hablar antes, Ramón, del tabaco. Y Perdóname, porque he dicho que había 2 factores. Sí. El otro factor es la investigación. La investigación, también, insisto, que es el otro elemento. Había 2. Uno, la detección. Al parecerlo, a 10 años es los cribados y la investigación. La investigación es lo que nos aumenta la supervivencia. Y entonces, nosotros tenemos el objetivo de llegar a una supervivencia del 70% en el 2030. Eso requiere que tenemos que invertir en reforzar la investigación y pedir al Gobierno y pedir al sistema que haga una apuesta importante en invertir más en investigación, para que haya más investigación y para formar más talento, para potenciar el talento, que es lo que nosotros estamos haciendo. Para subir la supervivencia, nosotros hemos lanzado un programa que es el 70% de supervivencia, que hemos dado, son proyectos de 10 millones de euros cada uno, llevamos ya 2 y este año salen otros 2, en cánceres con baja supervivencia por debajo del 30%. Es la única forma de trabajar en investigación. Y esto requiere una intervención sostenida en el tiempo. Por eso he dicho que nos preocupaba mucho esta situación en la que parece que se desprioriza el cáncer en Europa si perdemos fondos y no encontramos aquí mecanismos de sustitución de estos fondos que han permitido invertir más, evidentemente se va a poner en riesgo los investigadores y la investigación fundamental. Nosotros somos la primera entidad privada en investigación cáncer, con 42 millones cada año,
y vamos a seguir creciendo en cuanto a lo que estamos invirtiendo. Pero es fundamental que haya una política continuada que garantice los proyectos y el talento investigador, que haga un desarrollo de un soporte de las carreras de los investigadores desde que empiezan hasta que llegan a bueno, y que para llevar, que llegan a puestos de dirección de proyectos, de grupos, para hacer que la innovación llegue del laboratorio a la cabecera del paciente. Esa es la clave. Y eso tenemos que hacerlo en todos los tipos de cáncer. Sí, le preguntaba por el tabaco, ha dicho antes cómo estaba influyendo en el aumento de los casos de cáncer en mujeres, y también sé que le preocupa mucho en los jóvenes. Y quería que nos hiciera una reflexión acerca de la importancia del tabaco. Creo que todos somos conscientes de ello, pero hay personas que todavía pues parece que no serán para aludidas. Sí, yo creo que hay una... Vamos a ver, el tabaco está normalizado en la sociedad. Desgraciadamente está normalizado, es un factor de socialización, un factor de moda. Acordaros las películas de los años 50 o 60, la gente está fumando todo el tiempo. Ahora están papeando en con lo cual ese va a ser el problema que quiero abordar aquí. El tabaco es, junto con el sol, los dos elementos que está probado científicamente que producen cáncer. Concretamente, el tabaco produce 16 tipos diferentes de cáncer. Con lo cual, sabemos, por otra parte, por la OMS, que el 50%, o sea, 1 de cada 2 personas que están fumando en la actualidad, que en España son 8,5 millones de personas, van a morir por el tabaco. En España mueren a causa del tabaco 161 personas al día. Pero no por cáncer solo, por cáncer, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrales, 161 personas. Por consiguiente, es muy serio lo del tabaco. Y aquí entra el análisis que quiero hacer de lo que está ocurriendo con el tabaco. El tabaco, hubo una regulación en 2010, una regulación con la que se consiguió reducir del 33% de la población que fumaba al 22% actual. Ahí se armó lo que no está escrito, se iban a arruinar los restaurantes, bueno, tremendo. Porque la sociedad tenemos esta capacidad de tirar el trillo por las piedras ante cualquier cosa que hay que contar y que hay que explicar. Bueno, esa legislación se ha quedado anticuada. ¿Por qué? Porque ahora las tabaqueras no venden tabaco, ahora venden otra cosa. Las tabaqueras han dado por amortizados los 8,5 millones de personas que están fumando, porque ya saben que van a seguir fumando y que se van a morir la mitad. Ellos tienen ahora su fuente de ingresos con el tabaco convencional, viene de países como es Asia, como es India, como es África, donde las tasas de tabaquismo pues están como en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que estaban en el 50%. Pero su estrategia ahora ha sido cómo garantizamos que vamos a tener un negocio asegurado en el futuro. Pues la forma de asegurarlo es conseguir que haya una población que adquiera la adicción que es el tabaco. Una adicción, quiero recordar, que es una enfermedad del cerebro y donde se está dirigiendo la industria tabaquera con los vapers y el trabajo de no combustión, sobre todo con los vapers, es el colectivo más vulnerable. Y quiero insistir en esto. Cuando hablamos de vulnerabilidad y colectivos vulnerables, socialmente hacia el futuro, el colectivo más vulnerable de un país son los niños y los jóvenes y los adolescentes. Ahí está dirigiendo toda su artillería con productos que, para conseguir que haya que empiece la adicción que llevará al final a este elemento fatal que es el tabaco, que va a matar al 50%. Y en este momento, el 22% de la población fuma tabaco convencional,
pero el 40% de adolescentes, de personas por debajo de 18 años está fumando vapers. Esa es la realidad. Y sabemos que también por la OMS que una persona que está vapeando tiene 3 veces más de posibilidades de caer en la adicción. Y sabemos que el 80% de las personas que empiezan a fumar antes de 18 años. Esto es una ecuación de incógnitas que nos llevan a un resultado explosivo. Esa es la historia. Y el resultado explosivo es el ataque a este grupo de jóvenes que es el futuro de la sociedad y que tenemos que proteger. Y aquí pido también la colaboración y estamos trabajando con todos los grupos políticos, porque hay un plan integral de tabaquismo que tiene que pasar y ser votado en el Parlamento, en el que se actualiza la ley de 2010, que ya ha cambiado. Ya no estamos hablando del tabaco, estamos hablando de otras cosas. Perdón, entonces pedimos realmente que se actualice, o sea, que se apruebe, y esto está, vamos, grupo político por grupo político, y que se extienda, porque en lo que ha pasado de la ley se han descolgado 3 cosas. Tres cosas que, a ver, que no estamos descubriendo la rueda, ¿eh? Todo lo que os voy a contar está en los países donde han conseguido tasas de tabaquismo del 6-7%, como Suecia y Europa, ¿vale? Algunos países de Europa. Una es el empaquetado genérico, que compres una cosa que es marrón y que se venda en sitios, digamos, que no tengan publicidad. Segunda, la fiscalidad. La fiscalidad, ya también la OMS lo dice, la fiscalidad es, si tú subes el 50% el precio del tabaco, cae en 50 millones el número de personas que fuman en el mundo. España es el estanco de Europa. Tenemos la cajetilla de tabaco que vale un poco menos de 5 euros. En Francia vale 12 euros y en Inglaterra 17 millones de euros. Por consiguiente, primero, el empaquetado. Segundo, esto no está contemplado, ¿eh? Por eso estamos trabajando con los grupos, con los parlamentarios. Segundo, esto que acabo de contar. Y tercero, que puesto que los menores son los que están sometidos por la industria tabaquera a estos productos, que estos productos estén regulados exactamente igual y taxados exactamente igual que el tabaco. Y esto quiere decir que se vendan en un único punto de venta. Porque puedes decir, no se puede vender a menores de 18 años, pero ¿cómo controlas al chino de la esquina? ¿O cómo controlas a los supermercados? ¿O cómo controlas que te lo den con la entrada de un festival? Por consiguiente, tenemos que conseguir la equiparación de estos productos al tabaco. Y esto nos afecta a todos. Y esto requiere un pacto de Estado. Porque nos estamos jugando la salud del futuro. Porque el cáncer no tiene ni ideologías, ni atiende ni a religiones, ni a razas, ni absolutamente a nada. El cáncer afecta a todo el mundo y hay que abordarlo desde el prisma de que todos trabajemos ahí. Hay una pregunta de un asistente al desayuno referida al alcohol. Dice, el consumo de alcohol causa hasta 6 tipos de cáncer. La OMS dice que no existe un nivel de consumo seguro. El alcohol es carcinógeno en grado 1. ¿Qué podemos hacer socialmente para prevenirlo? Bueno, a ver, como he dicho ya, efectivamente el alcohol pues es, junto con la obesidad también y la alimentación y el tabaco, por supuesto que produce cáncer. La última recomendación que estoy mirando cómo se llama 3x1 o algo así, que os voy a decir ahora, que acaba de sacar la OMS, es que hay que hacer frente a los impuestos del tabaco, del alcohol y de los productos azucarados, subirlos en 50%. El problema, si lo quieres llamar de alguna forma así, para una organización como la nuestra, es que no podemos trabajar sin foco. Es imposible
no poner foco para conseguir resultados. Entonces, claro que el alcohol está produciendo cáncer, claro que la vida sedentaria favorece el cáncer, claro que la obesidad y el azúcar también lo favorece, pero nosotros tenemos que ir paso a paso y nos tenemos que centrar en el primer elemento, que es, porque tenemos elementos finitos, o sea, tenemos medios finitos y nos queremos centrar en el tabaco. Nos estamos centrando en el tabaco. Con el tabaco tenemos más que suficiente. Si tú das 12 regulaciones a la población al final dice, bueno, no puedo fumar, no puedo beber, no puedo no sé cuánto. Pues al final no hace nada. Tenemos que ir paso a paso, priorizando paso a paso. Por esa razón, estoy de acuerdo, el alcohol es así, pero nosotros ahora estamos priorizando el tabaco y no la deshabituación tabáquica. Durante años lo hemos hecho. Nos costaba 1.300 euros cada persona que sacábamos del tabaco y sacábamos 3.000, 2.000 en toda España. Sobre 8 millones y medio. Es como sacar agua del mar con una cucharilla. Entonces, no es la forma. Se tiene que hacer desde el punto de vista de la regulación, que sea pues el sistema sanitario que aborde el tabaquismo a través de productos, prescribiendo productos para que se abandonen. Pregunta de Esther Calvo de Mora, del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Le dice, los farmacéuticos estamos a pie de calle y compartimos el proceso oncológico de nuestros pacientes. Además de formarnos, colaborar en campañas sanitarias, ¿cómo podríamos colaborar más para prevenir o tratar el cáncer en nuestros pacientes? Pues mira, yo lo suscribo totalmente y aquí, además, de hecho, estamos estos actos están patrocinados por una organización en la que hace distribución y que trabaja con farmacias. El farmacéutico es ahora el cura, por decirlo de alguna forma, de la sociedad para las personas, porque es quien sabe qué problemas tiene, más allá de la patología, si puede comprar los medicamentos, si no los puede comprar, si tiene una persona que está anclada en su casa porque no tiene ayuda para cuidar a una persona dependiente por cáncer. Por consiguiente, es absolutamente necesario, y tenemos acuerdos firmados con la Federación de Farmacéuticos y los colegios de los farmacéuticos de farmacia para trabajar en eso, para que nos refieran a nosotros estas personas con necesidades, que nosotros cubrimos gratuitamente. Nosotros damos todo gratuitamente porque la sociedad es la que nos da el dinero para que lo hagamos gratuitamente. Pero tienen que hacer otra labor, que es, pueden participar, y de hecho están participando, en los cribados. Y tienen que, a las personas que tienen la edad de hacer los cribados, estos intervalos que se establecen, decir, oye, te has hecho el cribado, o incluso pueden recoger las muestras para facilitar la logística de los cribados. Los farmacéuticos son esenciales, como son esenciales también atención primaria en el cáncer. Muy importante atención primaria. Es donde empieza, donde se ven las primeras indicios, ahí pasan a los especialistas y también son las enfermeras quienes conocen la realidad de los enfermos de cáncer, y nosotros trabajamos muy estrechamente, tanto con unos como con otros, pero no tan estrechamente como nos gustaría. Tenemos que seguir avanzando. Esencial estos dos cuerpos de profesionales. Otra pregunta de un asistente dice, Ramón, por favor, ¿puedes comentar cómo el paciente se incorpora a la estrategia del cáncer hoy y en el futuro? Bueno, nosotros hemos empezado ya hace como 5 años un programa que se llama El Paciente con Voz. Y hemos integrado a los pacientes en todo el proceso. De momento es lo que hicimos en todo el proceso de adjudicación de estos proyectos de investigación. Tienen voz y los formamos, hay que formar a los pacientes y nos ayudan muchísimo.
En este momento, que tenía que haber sido siempre así, el paciente tiene que ser la hipótesis de trabajo, tanto en la investigación como en cualquiera de las actividades que realizamos todas las organizaciones y las personas que estamos trabajando en el ecosistema del cáncer. Por consiguiente, el paciente tiene que tener cada vez más un papel más activo en todo lo que hacemos en cáncer. El paciente con voz, pero eso requiere formación y nosotros estamos llevando a cabo programas de formación, ya estamos trabajando en algunos de los que ya están nominados para Comprehensive Cancer Centers para formar a los pacientes, concretamente con la CUN. Estamos trabajando para formar a los pacientes que estén involucrados en cada una de las acciones que se hacen con respecto al cáncer. Cristina Garmendia coge el guante de la fiscalidad y dice que la fiscalidad, si no es europea, tiene un impacto que es relativo. Claro. Dice, es cierto que si sube el precio, baja la venta oficial, pero también es cierto que sube el contrabando, claro, que es muy difícil de medir. Claro. ¿Se contempla alguna iniciativa a nivel europeo? Sí. Tuvimos una reunión hace un mes con, no me acuerdo cómo se pronuncia, Wopke, se llama el comisario de Medio Ambiente, sobre, en tabaco hay dos iniciativas europeas, la de taxation y productos, ¿vale? Y estuvimos hablando de taxation. Y están, aunque va retrasado, porque esto va retrasado en el European Beating Cancer Plan, hay una apuesta muy importante de este comisario para hacer una legislación europea en la que se puedan apoyar los países. Eso se está trabajando en Europa y nosotros estamos trabajando desde la ICL, que yo debo deciros que he dejado el jueves pasado, porque no podía compaginar lo de la ICL, son 35 ligas de 28 países, me era muy difícil compaginarlo con la actividad en España. Pero la ICL, tenemos un grupo de parlamentarios que se llama el MAC Group y estamos trabajando con ellos en este sentido, porque tiene que ser desde Europa, la directriz tiene que venir de Europa. Luego tenemos que trabajar aquí cada uno y yo aquí quiero decir que ahora es labor nuestra el presionar desde la sociedad, desde las instituciones privadas para que apoyemos, que son decisiones muy bravas por parte de los gobiernos, muy bravas, porque la gente que fuma, pues hace 2 días estaba hablando con alguien que cuando le hablé de esto me dijo, bueno, claro, si sube el tabaco, ¿qué va a pasar? Van a poder dejar de fumar los pobres, lo desde siempre. Y yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? Claro, porque no. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que tenemos que proteger la salud de la ciudadanía, de los ciudadanos. Entonces, pero que ahí tenemos que combatir la libertad, la libertad no, perdón. El argumento de que actuar sobre el tabaco coarta la libertad de las personas. No es verdad. Nos cuesta el tabaco, creo que cuesta como 7.000, 8.000 millones de euros solo a la seguridad social. Más luego los costes que tiene la familia. Por consiguiente, no es un problema de libertad. Porque luego cuando la persona tiene cáncer, evidentemente ya el destrozo en la persona, en la familia y en la parte laboral ya está. Con lo cual no es libertad, es cuidar, vigilar y cuidar por la salud de las personas. Y el tabaco, no solamente para el cáncer, como ya lo he dicho, para otras patologías, tiene que estar controlado. Ramón, ayer publicó el diario El Mundo una información en la cual se denunciaba al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, al CENIO, a consecuencia de una presunta trama de concursos públicos amañados durante 18 años que habría desembocado en un robo económico de los recursos destinados a la lucha contra el cáncer de entre 20 y 25 millones de euros. ¿Qué opinión le merece todo esto? Bueno, lo primero que tengo que decir es que en la Asociación Española contra el Cáncer
tenemos la política, y desde el año pasado lo estamos haciendo, de pedir estar en los patronatos de aquellas instituciones donde estamos financiando más proyectos de investigación, justamente para controlar que en esos centros se están dando las circunstancias objetivas para que los investigadores puedan llevar a cabo bien su labor y que los proyectos lleguen a término. Dicho esto, estamos ya en 3 patronatos, uno de ellos el CENIO. Entramos en el CENIO en el patronato de diciembre del año pasado, cuando explotó el tema que llevó al cese de las 2 personas que se cesaron. No tenemos nosotros información desde el patronato. Pedimos en ese momento una auditoría que está haciendo ahora el Tribunal de Cuentas, y esa auditoría, ayer yo hablaba con el secretario de Estado y me dijo no está acabada, con lo cual no sé en qué se basa la auditoría esta, pero no está acabada, con lo cual no sabemos qué pasa con eso. Habrá que clarificarlo, habrá que estudiarlo. Vamos a pedir un patronato extraordinario para que se nos informe, porque a lo mejor no tenemos la información. Si es verdad que esto es así, es inaceptable. Y nosotros justamente estamos en los patronatos para abrir ventanas, para airear todas aquellas cosas que interfieren con estos fondos que estamos dando y que está dando también la Administración en la correcta utilización para la investigación, para los pacientes. La hipótesis, siempre el paciente. Todo lo que interfiera con lo que hacemos para el paciente hay que eliminarlo. Y esto, evidentemente, claro, nosotros vamos a ser inflexibles e intolerantes con respecto a cualquier caso de corrupción que se dé en cualquier sitio, porque estamos poniendo en juego, no en este caso, porque nosotros solamente estamos financiando, los euros que invertimos nosotros son finalistas, es decir, cada euro que ponemos es euro que está en la investigación, porque vamos solamente a los proyectos y a los investigadores, a ningún gasto desde el centro, y esto afecta a los gastos estructurales y tal. Pero bueno, pese a eso, nosotros tenemos la obligación de que estos centros donde estamos dando fondos, en el CENIO tenemos 10 millones de euros invertidos en proyectos de investigación y en personas trabajando, con lo cual tenemos que asegurarnos y por eso vamos a pedir asegurarnos de que funciona el centro bien y por eso vamos a pedir un patrón extraordinario para que nos informe a la sociedad civil y a todos de qué está ocurriendo ahí. No tenemos más datos que lo que ha sacado la prensa. Bien, vamos con las 2 últimas preguntas. ¿Qué le parece la aprobación por el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley para regular el uso de la palabra cáncer? Bueno, a mí me parece bien porque la palabra cáncer ha tenido un estigma durante años y años y en las familias. Pues no te decían, no, fulanito está... Yo me acuerdo cuando era pequeño que decían, no, fulanito lo han abierto y lo han cerrado. Ya está, punto. Y no se hablaba de cáncer y se ha muerto. Entonces el cáncer era un estigma y un tabú. El cáncer hoy se controla. La supervivencia es del 60% y en algunos cánceres del 90 y 95%. Estoy hablando de mama, de próstata. Por consiguiente, el cáncer no es... esto es un cáncer para la sociedad. Cuando dicen esta palabra, esta acepción, no es eso. El cáncer, y lo que vamos a conseguir, cáncer va a haber siempre. Eso está claro porque es inherente a la biología del ser humano y de los organismos. Lo que vamos a vivir es el cáncer de otra forma. Lo vamos a abordar, o bien se va a cronificar o lo vamos a dominar de otra forma. Pero no se puede utilizar el cáncer como un destino fatal, que es cuando se utiliza, como se pone como ejemplo en la conversación. Bien, última cuestión. ¿Hay algún tratamiento contra determinados tipos de cáncer que todavía no se aplique en España y, en consecuencia, haya que buscarlo en otros países como Estados Unidos? ¿O ya disponemos aquí de todos los protocolos médicos y terapéuticos para ello? Bueno, esa es una pregunta que a mí me llega continuamente de amigos
Oye, que no sé qué, fulanito tiene un cáncer de tal, me quiero ir a Houston, me quiero ir a no sé dónde. En este momento los protocolos y los oncólogos que tenemos en este país tienen exactamente los mismos estándares de calidad, si no más, que fuera de aquí. Eso es un hecho real. Otra cosa es que a lo mejor en estos países tengan una capacidad de hacer detección temprana del cáncer, pero una vez que el cáncer se produce, los protocolos son muy parecidos y hay una intercomunicación entre los centros que hace que todo el mundo, que cualquier oncólogo es capaz de llevar. Y para esto, justamente es fundamental una petición que tenemos, que es los registros de cáncer. Tiene que haber un registro de cáncer para que que llevamos años pidiéndolo, que son datos. Curiosamente, los datos son algo que parece, todo el mundo nos asustamos, el dato es una cosa fría, y sin embargo el dato es lo que nos va a ayudar a humanizar el abordaje al cáncer, en acercarnos mejor a los pacientes. Por consiguiente, aquí al hilo de lo que me preguntas, te diría, nos falta algo muy, muy importante porque tenemos el conocimiento en los distintos lugares, en los distintos centros oncológicos y tenemos unos oncólogos de primerísima división, pero nos falta este registro de cánceres donde se puedan compartir y en red, que esa es la clave, lo que propone ahora la Unión Europea, los Comprehensive Cancer Center, con una red, pero para que haya esa red y que podamos garantizar la equidad, tenemos que tener un registro de cánceres. Bueno, pues antes de darle, Ramón Reyes, un último turno para las conclusiones, un último minuto, permítame que en nombre de Vidafarma, entidad que con su mecenazgo hace posible este Fórum Salud, le agradezcamos su participación como ponente y a todos ustedes su asistencia. Vidafarma ha estado representada en la mesa por su vicetesorero Roberto Ortega. Ahora sí, Ramón Reyes, un último minuto para conclusión. En el último minuto quiero cubrir algo que no he cubierto, que ha sido lo que estamos trabajando para los supervivientes de cáncer. Los supervivientes de cáncer, afortunadamente, cada vez son más, porque está subiendo la supervivencia y tenemos que articular, y estamos trabajando, la forma de cómo se regula, cómo se puede articular el tratamiento de un cáncer cuando está en activo, con la vida en activo y cómo después estas personas que han tenido cáncer se van a poder reintegrar en la sociedad. Estamos trabajando con 4 ministerios, con los agentes sociales y con el Gobierno en hacer una revisión para el marco laboral, adaptarlo a esto. Y dicho esto, que no lo había dicho y creo que es muy, muy, muy importante, no sabemos el número de supervivientes que hay porque no tenemos el registro de cánceres, por ejemplo. Pero bueno, sabemos que es cada vez mayor. Pero dicho esto, mi última palabra aquí sería pedir la colaboración de toda la sociedad para que el cáncer, que la respuesta que tenemos que dar al cáncer sea acorde a la importancia y del reto de cómo está impactando a las personas. Insisto, 1 de cada 2 personas, 1 de cada 3 mujeres, de cada 2 personas. No podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Y para esto es necesario que tengamos una aproximación de toda la sociedad, una aproximación de colaboración de las distintas entidades con los gobiernos, con el gobierno central, con el sistema sanitario, para hacer frente a esto. Y, por último, hablar del tabaco. El tabaco es algo que tenemos que batir, que eliminar. No va a ser fácil, pero lo tenemos que hacer. Se están muriendo 161 personas al día por causa del tabaco. Nada más, muchísimas gracias y nada, un placer haber estado con vosotros aquí. Pues decirle que muchas gracias a usted y a la asociación, evidentemente, muchas gracias y mucha suerte, porque de sus éxitos nos vamos a beneficiar toda la sociedad. Que sigan en esa línea,
Realmente es un orgullo para la sociedad, un orgullo para España, y animarles a que ese propósito se pueda cumplir día a día. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Y gracias a todos ustedes por su asistencia. Buenos días. Muchas gracias.